Regreso con ustedes para las noticias de France 24. Vamos a la actualización en Directo América. El Vaticano podría extender más allá de la medianoche el horario de visitas a la Basílica de San Pedro, donde miles hacen fila para ingresar a dar el último adiós al Papa Francisco. Su cuerpo permanecerá frente a la tumba de Pedro hasta el viernes y el sábado será el funeral. Tenemos reporte. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, que gobierna en partes reducidas de la Cisjordania ocupada, pidió asumir el control político de la Franja de Gaza y exigió a Hamás que libere a los 59 rehenes que aún retiene. Y el grupo pakistaní Frente de Resistencia reivindicó el ataque contra turistas en la Cachemira, India, que dejó al menos una treintena de fallecidos cuando los militantes dispararon contra turistas en la zona. El primer ministro indio, Narendra Modi, que visitaba Arabia Saudita, regresó al país de urgencia. Vamos a comenzar el informativo en Roma. Las autoridades del Vaticano se plantean extender el horario para que los peregrinos visiten el cuerpo del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro hasta después de la medianoche, debido a la gran cantidad de visitantes. Francisco, quien falleció a los 88 años el lunes 21 de abril, permanecerá en capilla ardiente durante 3 días antes de su funeral el sábado. Previamente nos entregó más detalles nuestra enviada especial al Vaticano, Natalia Ruiz Giraldo. Bueno, hoy se supo en realidad que una vez se cierran las puertas a las 7 de la noche hora local, a las 8 de la noche habrá una nueva misa. Es una misa para una ceremonia para cerrar este féretro. Hasta donde se sabe, en ese féretro también van a incluirse ciertas cosas como unas monedas del Vaticano acuñadas durante el papado de Francisco, y también habrá allí una especie de un pequeño rollo donde estará escrita de manera bastante breve, en realidad, un poco la vida y obra de Francisco, y esto ha de leerse justamente antes de cerrar el féretro. Esto ha de darse entonces el viernes en la noche, antes ya del entierro programado para las 10 de la mañana. En todo caso, los funerales que comienzan a las 10 de la mañana aquí en la Basílica de San Pedro, con todas esas 170 delegaciones extranjeras que ya confirmaron su asistencia, los jefes de Estado, jefes de gobierno, también varios representantes de las diferentes coronas europeas ya dijeron que estarán presentes. Y después de esto, allí en la Basílica de Santa María Mayor, allí donde el Papa pidió ser enterrado, habrá también una nueva ceremonia precisamente para su entierro, y será el camarlengo Kevin Ferrell quien también oficie allí esta liturgia. Y continúan los homenajes en todo el mundo, especialmente en Asia, donde hay muchas comunidades católicas. Y es que fue en el sudeste asiático donde el Papa realizó su larga visita el pasado mes de septiembre. Desde Myanmar hasta Vietnam, pasando por Taiwán, miles de fieles asisten a las misas para presentar sus respetos. Veamos. Con fervor, los católicos tailandeses unen sus cantos en la Catedral de Bangkok. Tras el anuncio de la muerte del Papa Francisco, se reunieron para rendirle homenaje. Me sentí muy triste porque es el Papa. Todo el mundo le quiere mucho e hizo un trabajo perfecto. También en Vietnam, los católicos de Hanoi lloran la muerte del pontífice. Como aquí en Myanmar, los fieles y religiosos acudieron el martes en masa a esta iglesia de Rangoon. La comunidad católica, que representa apenas el 1% de los 51 millones de habitantes de Myanmar, recibió la visita del Papa Francisco en 2017. Pidió a los demás obispos que salieran de su zona de confort. Eso es algo realmente importante. Ningún otro papa ha estado en Myanmar, pero él sí, y también ha estado en muchos otros países. Practicó lo que predicaba. Aunque la religión católica es muy minoritaria en Asia, el peso demográfico de la región le convierte en una zona muy importante para el Vaticano. 1 de cada 9 católicos del mundo vive en el continente asiático, donde el número de sacerdotes en 2022 aumentó en 1.160. En Timor Oriental, uno de los pocos países asiáticos de mayoría católica, miles de fieles acudieron el martes por la tarde a rezar y encender velas. Todos recuerdan la misa gigante que el pontífice celebró aquí durante horas y horas durante su visita el pasado mes de septiembre.
Vemos al Papa como un hombre santo. Le conocimos durante su visita a Timor Oriental y ha dado nueva vida al pueblo de Timor Oriental. Timor Oriental ha anunciado que guardará una semana de luto oficial. En el marco de su gira por India, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance advirtió nuevamente que Moscú y Kiev deben llegar a un acuerdo, o Washington cesará en sus esfuerzos por alcanzar un alto el fuego. Hemos hecho una propuesta muy explícita tanto a los rusos como a los ucranianos y es hora de que acepten o de que Estados Unidos abandone este proceso. Y en Moscú se declaró un incendio en una zona de parqueo del centro comercial y de negocios Moscow City. Videos grabados por testigos mostraron una densa columna de humo negro elevándose entre los rascacielos del distrito a orillas del río Moscova. Posteriormente, los servicios de emergencia extinguieron la conflagración. Sin embargo, se desconoce la causa de la emergencia, que al parecer inició desde un vehículo. Al menos 39 palestinos murieron el miércoles en ataques israelíes en la Franja de Gaza. El bombardeo a la escuela Jaffa en la ciudad de Gaza dejó más de 10 víctimas fatales y tiendas de campaña y aulas donde se habían refugiado las familias desplazadas fueron incendiadas. Otros fallecimientos sucedieron en otros puntos del enclave, según los médicos. Además, un misil israelí impactó la parte superior del hospital infantil de Durra, dañando la unidad de cuidados intensivos y destruyendo el sistema de paneles solares que alimenta la instalación, mientras Israel continúa bloqueando el suministro de electricidad y combustible. El presidente palestino Mahmoud Abbas, en un discurso televisado al grupo militante Hamas, le pidió entregar sus armas a la autoridad palestina y transformarse en un partido político. Cientos de muertos cada día. ¿Por qué? No quieren entregar al rehén estadounidense. Hijos de puta, entreguen lo que tienen y sáquennos de aquí. No le den a Israel una excusa para seguir atacando. Nos vamos a Estambul porque un temblor tuvo lugar a las 12:49 hora local, con el epicentro a una profundidad de 6,9 kilómetros en la falla geológica que atraviesa el mar de Mármara, según informó en la red X el organismo de emergencias turco AFAD. Más temprano conversamos con nuestro corresponsal Adrián Rocha sobre la situación en la ciudad. Buenos días, pues a pesar de que ya se ha restablecido una cierta calma en Estambul, la gran metrópolis turca, muchas personas han vivido en pánico esa situación, esas 3 horas en las cuales han habido réplicas y pequeños terremotos constantes, muchos de los cuales no se notan, pero muchos sí, después de este gran terremoto, como comentabas, que ha ocurrido a casi la 1 del mediodía, de 6,2 en la escala de Richter, en un lugar muy cerca de Estambul, una de las ciudades del mundo que vive con un miedo constante por una profecía de gran terremoto que tiene que ocurrir en esa ciudad en el próximo futuro. Evidentemente no se sabe cómo ni cuándo va a ocurrir, pero Estambul y los estambuleños son personas que tienen muy en cuenta este posible terremoto. Según ha explicado el ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, 151 personas han resultado heridas por culpa de este seísmo de esta mañana. Todos ellos, sin embargo, han resultado heridos por ataques de pánico durante la sacudida. Ninguno de ellos ha sido por ningún edificio de ruido. Según ha explicado, de hecho, el propio ministro, el único edificio de ruido en Estambul era un edificio abandonado en el distrito de Fatih, en el corazón de la gran metrópolis turca. Así, también ahora mismo, a pesar de que las sacudidas continúan, aunque sean en mucha menos medida, el gran pánico se ve sobre todo en las calles y las carreteras de Estambul, que están absolutamente colapsadas de personas que huyen de la ciudad para pasar los próximos días fuera y esperar a que estas réplicas que aún siguen terminen. Cambiamos de tema y nos vamos a Madagascar porque el presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegó al país para una visita de 2 días destinada a fortalecer los lazos bilaterales y la posición de Francia en el Océano Índico, a pesar de las persistentes disputas heredadas de la colonización. Acompañado por su esposa Brigitte, fue recibido con bailes tradicionales y niños ondeando banderas de ambos países. Este es el primer presidente francés desde Jacques Chirac en 2005 que visita la excolonia, que sigue siendo un importante país francófono, con una población de 30 millones. Y en más noticias, el grupo armado pakistaní Frente de Resistencia reivindicó el ataque contra turistas en la Cachemira, India, que causó una 30 de muertos. El primer ministro indio Narendra Modi regresó a su país de urgencia, interrumpiendo una visita a Arabia Saudita tras el mortal ataque. Los turistas abandonaron la región luego que los militantes dispararon directamente contra ellos. Natalia Plazas con los detalles. Narendra Modi está de regreso en India.
interrumpió un viaje oficial de 2 días en Arabia Saudita por el mortal ataque del martes en la región de Cachemira. Presuntos militantes abrieron fuego contra un grupo de turistas y mataron a más de 20 personas, el peor ataque contra civiles en décadas. El día después, muchos turistas en la zona han optado por abandonarla. No tengo palabras para expresar lo tristes y asustados que estamos. Se suponía que nos quedaríamos en Cachemira 2 días más. Sin embargo, ahora hemos cancelado nuestra gira y estamos de regreso a Jammu. Nueva Delhi ha impulsado a Cachemira como destino turístico en los últimos años, luego de haber revocado su autonomía en 2019. Grupos rebeldes en la región de mayoría musulmana reclaman la independencia de Cachemira o su fusión con Pakistán. Y para algunos expertos, este ataque evidencia que el territorio está lejos de una integración completa a India. Este ataque desmiente la narrativa de que Cachemira se ha normalizado en los últimos años y, de hecho, esa podría haber sido una de las motivaciones de quienes están detrás de este ataque, para intentar desvirtuar esa narrativa. En tanto, el ministro de Interior se desplazó a la región para reunirse con las familias de las víctimas. Modi prometió el martes que los atacantes serían llevados ante la justicia. En otros temas, la gigante tecnológica Apple fue multada con 500 millones de euros y Meta con 200 millones, tras la imposición por los reguladores antimonopolio de la Unión Europea, en virtud de una legislación histórica destinada a frenar el poder de estas compañías. Los castigos podrían avivar las tensiones con el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha amenazado con imponer aranceles a los países que penalicen a las empresas estadounidenses. Los detalles con nuestra corresponsal en la capital europea, Esther Herrera. La reputación de la Unión Europea estaba en juego. Si decidía retrasar por mucho más cualquier decisión, Bruselas ha multado hoy a Apple con 500 millones de euros y a Meta con 200 millones por incumplimiento de la ley de mercados digitales. La normativa europea antimonopolio es la primera vez que la Comisión sanciona a empresas tecnológicas desde que entró en vigor esta ley aproximadamente hace 2 años. La Comisión ha concluido, después de una investigación de apenas un año, que Apple restringió tanto a la competencia como a los usuarios la posibilidad de beneficiarse de ofertas al margen de Apple Store. En cuanto a Meta, Bruselas concluye que el modelo utilizado para Facebook e Instagram para evitar la publicidad personalizada no se adecua a las normas europeas, ya que Meta prácticamente obligaba a los usuarios a pagar si no quería que se utilizaran sus datos. Aunque este modelo se dejó de utilizar a finales del año pasado, Bruselas aún así ha decidido seguir adelante con la multa. Las sanciones aún así están muy alejadas de lo que se preveía inicialmente, incluso también de la cifra máxima del 10% de facturación anual global. Bruselas defiende que la cuantía no era importante, sino que lo importante y crucial es cumplir las normas. Este momento en que se anuncian estas multas es especialmente delicado. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos y la Unión Europea están ahora mismo negociando en plena guerra arancelaria. Habrá que ver cómo se lo toma Washington al respecto, pero Bruselas ha decidido seguir adelante. Defiende que la guerra arancelaria y esta decisión no tienen nada que ver, pero están a la expectativa de cómo pueda responder Donald Trump. Por el momento, Meta ha acusado a la Comisión Europea de perjudicar a las empresas norteamericanas en detrimento de China y Europa. Apple ya ha avanzado que va a recurrir la decisión. Y actualizamos la guerra comercial entre China y Estados Unidos, porque el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, intentó bajar el tono al decir que será amable con China en sus negociaciones sobre un posible acuerdo que permita reducir los aranceles mínimos del 145% que pesan hoy sobre el gigante asiático. Aunque advirtió que podrían bajarse sustancialmente, también adelantó que no se eliminarán del todo. Al respecto, China respondió lo siguiente. Si Estados Unidos realmente quiere resolver los problemas mediante el diálogo y la negociación, debería dejar de amenazar y recurrir a la coerción y dialogar con China sobre la base de la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo. Decir que quieren llegar a un acuerdo con China mientras siguen ejerciendo la máxima presión no es la manera correcta de tratarnos y no funcionará. Hasta aquí las noticias. A ustedes, gracias por ver.